Y nomás para recordar un poco lo que hemos estado viendo las semanas pasadas, hemos estado llevando una serie en la cual titulé La vida de los apóstoles, y este será el mensaje número 7. Y yo no sé si usted hasta este punto ya se dio cuenta de que los apóstoles, los discípulos de Jesús, no eran superhéroes. Dijimos, no eran aquellos superhombres, sino que al revés, dijimos, podemos ver a través de sus vidas que eran hombres de carne y hueso como tú y como yo, que tuvieron sus faltas, sus fallas, eran imperfectos, algunos faltas no así insignificantes, faltas gruesas, ¿verdad? ¿Como cuáles? Como la falta de fe. Dices, oye, pero eran apóstoles, tuvieron tiempo que les faltó la fe, tuvieron tiempo en el cual ellos también dudaron. ¿Recuerdan cuando el Señor les dijo, a ver, ¿cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente? Pues aunque trabajáramos meses, y dudaron de Dios. También la negación de Pedro, y tú dices, oye, si lo conocía y anduvo con él y lo negó 3 veces. Bueno, todo eso era parte del crecimiento de los apóstoles y era para nuestra enseñanza también. Y nosotros podemos ver que a través de cada uno de ellos el Señor nos quiere mostrar que Él puede transformar el carácter del hombre más impetuoso, que Él puede transformar el carácter, la forma de ser de aquella persona que es totalmente religiosa, aquel que está escéptico, duro de creer. Él lo puede transformar. Aquel que está en busca de la verdad, también el Señor se revela. Y eso lo estuvimos viendo también. Entonces podríamos decirlo de esta manera, Él no discrimina. Él no discrimina con nadie. Aunque el mundo te ponga una etiqueta basada en lo que tú eras antes, Jesús es capaz de llegar hasta ahí donde tú estás, en la suciedad en la que te encuentras, como decíamos el jueves, ahí revolcados en el lodo, como era el hijo pródigo y oliendo a cerdo, y te acercas con el Señor, y aún ahí el Señor te abraza, te besa, te viste, te cambia, porque esa es su naturaleza de misericordia y gracia para con nosotros. Pero Él busca una persona arrepentida, que venga arrepentida, que haya entendido como el hijo pródigo que dice que reaccionó y regresó. Entonces no importa qué tan sucio te encuentres hoy, la voz de Jesús es capaz de seguir diciendo, sígueme, sígueme. Y Él te limpia. Y la semana pasada hablamos de un hombre a la cual Jesús se refirió como un verdadero israelita. ¿Recuerdan? Dijimos a este hombre, el Señor le llamó, este es un verdadero israelita. Y le dijo, totalmente íntegro. Estamos hablando de Bartolomé, Natanael, aquel hombre que el Señor le dio estas palabras tan bonitas. Entonces, y el día de hoy vamos a ver la vida de un hombre que era totalmente lo contrario a lo que Jesús dijo del hombre pasado, que era Natanael. Este hombre, lo contrario, de acuerdo a toda la demás gente, a todos los fariseos. Este hombre no era, pudiéramos decirlo así, totalmente íntegro, no le dijo el Señor así, sino que todos le llamaban a este hombre un engañoso, le llamaban a este hombre un traidor. ¿Por qué? Porque era un recaudador de impuestos. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de Mateo. Mateo, el apóstol Mateo, el discípulo del Señor Mateo, contrario a íntegro, todos lo conocían a él como un engañador, como un traidor, por ser simplemente recaudador de impuestos, simplemente por eso. Ya al ser recaudador decía, no, este hombre es traidor. Imagínenselo si lo ponemos en el día de hoy, aquel como los hispanos, ¿verdad? Es como si un hispano se pone ahí con inmigración, ¿verdad? Y empieza a trabajar con inmigración y tú dices, oye, sí, ¿verdad? Y está trabajando y arrestando a los demás, a los demás de su país y todos le decían traidor. Y le dirían de cosas, ¿verdad? Y hasta a lo mejor ahí en su casa le pintarían cosas, porque decían, no, es un traidor. Bueno, ellos pensaban de estos hombres recaudadores de impuestos como traidores, porque decía, ¿cómo es posible que es de nosotros mismos? Y ahí anda robándonos y quitándonos, porque el gobierno de Roma les daba oportunidad de subir una tarifa más a lo que ellos debían, para ellos tener una ganancia. Entonces ellos ahí agarraban y ahora sí que encajaban la uña, ¿verdad? Para agarrar más. Entonces los conocían así. Mateo, el nombre de Mateo tiene una similitud al nombre de Natanael.
Nada más para comenzar con esto, Natanael significa, dijimos, regalo de Dios. Dijimos, Natán significa el dio o regalo, y él significa Dios. Mateo tenía dos nombres. Conocemos también en la Biblia como Mateo y como Leví. Lo conocemos de esas dos maneras. Por un lado, Mateo significa regalo de Dios. Por eso dijimos que está igual que Natanael. En los términos, Matán significa regalo, y también Yah o Yahú, que es también el abreviado para el nombre Yahweh de Dios o Jehová. Entonces, Mateo es también un regalo de Dios. Se puede interpretar de esa manera también. Hay otros estudiosos que han interpretado este nombre como Magnus, el grande, y Theos, Dios, como el grande de Dios también. Lo han interpretado de esa manera. Entonces, cualquiera que sea el significado, lo seguro era que fue un regalo de Dios. Porque nosotros podemos leer todo el Evangelio de Mateo y conocer mucho acerca de lo que Jesús hizo. Así que ahí lo puede ver usted. Mateo fue un regalo de Dios. Su predicación fue saludable, fue un grande de Dios, porque fue alguien que el Señor usó para poder escribir este Evangelio de Mateo, que está pero sí a la perfección. Todo está bien acomodado y sabemos que el Espíritu Santo inspira la palabra de Dios. Mateo escribe, pero ya tenía experiencia con la pluma, porque él era alguien que siempre estaba calculando y andaba ahí con su pluma y haciendo sus cálculos en lo que eran los tributos. Tenía todo bien organizado, y así que cuando el Señor lo llama, él ya venía con su pluma y su libreta. Vamos a anotar. Por eso el tema le hemos puesto Mateo, el llamado que rompe etiquetas. El llamado que rompe etiquetas. Leví se interpreta también como tomado. También se puede decir adjunto. Entonces ese nombre también tiene que ver mucho, porque Leví fue tomado y fue agregado, fue adjunto, colocado con los discípulos. Dijimos, algunos eruditos también ven esta palabra Leví o el nombre de Leví como alguien que viene de la tribu sacerdotal, la tribu de Leví. Entonces algunos eruditos han llegado a decir que Mateo o Leví venía también de esa tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Eso es algo que han llegado a ese conocimiento al estar estudiando diferentes partes de la historia y de dónde venía Mateo. Ahora, que sea, no nos lo dice ahí, pero podemos entenderlo también así. Entonces, nosotros podemos ver que tanto a Natanael como a Mateo, el Señor ya los conocía desde mucho antes. Sabemos que a Natanael el Señor le dice: yo ya te había visto. Desde antes de que Felipe fuera a hablarte, yo te vi y te conocí. Pues también a Mateo, ya lo había visto, ya lo había conocido. A Natanael lo vio como bueno, como íntegro. A Mateo todos lo veían como pecador, pero el Señor lo veía como un pecador que necesitaba ser restaurado. El Señor lo veía como un pecador que necesitaba ser colocado de nuevo, adjunto a sus hijos. Él lo veía, y lo veía con ojos de misericordia. Veía una persona marginada por todos. ¿Te puedes imaginar la vida de Mateo? Donde todos decían: no, tú eres lo peor. Y le decían, quién sabe, nos pudiéramos imaginar las palabras que le pudieran haber dicho a Mateo. Pero el Señor lo veía con ojos de misericordia. Una persona que estaba siendo marginado por todos. Jesús no lo ve por el hombre que Él es en ese momento, sino que Jesús ve lo que Él puede llegar a ser con su presencia. Y Él hace el llamado no en lo que Él es, sino en lo que Él puede llegar a ser. El Señor viene y dice: con mi presencia puede ser lavado. Y eso que usabas para mal, toda esa inteligencia en los cálculos y todo, ahora lo usa para la gloria de Dios. Y nosotros vamos a descubrir el día de hoy que mientras el mundo va poniendo etiquetas a cada uno por lo que era, basada en sus pasados, basada en sus errores, Jesús te pone una, y es una etiqueta que es una identidad basada en su gracia. O sea, que Él viene y nos pone su etiqueta: amado, escogido, hijo de Dios. Y viene y nos pone la etiqueta, aunque el mundo te ponga sus propias etiquetas. ¿Por qué el Señor hace esto? Porque Él mira el corazón. El Señor sabe, conoce.
Él conocía que Mateo estaba marginado. Él conocía que Mateo en su corazón había un deseo. Él no quería ser así. Se puede conocer porque el llamado, cuando el Señor se lo da, inmediatamente hay una respuesta de Mateo, diciendo que él ya había formulado en su corazón. Ya había pensado en esto desde antes, diciendo: yo, Señor, quizás pudiéramos imaginarnos que decía: Señor, yo no me gusta vivir así solo. Tenía mucho dinero, sí, pero el dinero no lo es todo. Y luego, cuando tienes mucho dinero pero todos te marginan, entonces pues decía él, y los que tenía de amigos nomás estaban por el dinero, pues entonces, ¿qué amistades tenía? Y fíjate, Mateo, vamos a leerlo en Mateo 9, versículo 9, y vamos a ver el llamado de Jesús que hace a Mateo. Dice Mateo 9. Dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Yo quiero que veamos aquí, ¿qué fue lo que Jesús vio realmente cuando pasó por aquella cabina de cobro? El mundo veía a Mateo como traidor, pero Jesús lo ve y ve a un hombre necesitado, ve a un hombre necesitado de un destino nuevo, de un cambio. Él estaba sentado en su banco de la vergüenza, en el banco ahí de su cabina. Cuando tú miras esto, el lugar de la vergüenza de un hombre se puede decir de esta manera, es el aislamiento, el ser marginado por los demás, quizás hasta maltratados. ¿Y por quién? Por tu misma gente. ¿Por qué? Porque ellos veían lo que él era y decían: no, este es un hombre pecador, le está ayudando a Roma a oprimirnos. Los recaudadores de impuestos no solo eran vistos como ladrones, sino como traidores, trabajaban para Roma, y ellos sentían que el opresor Roma siempre estaba ahí, arriba de ellos. De hecho, estos hombres como Mateo estaban excomulgados del templo también. Decían: no puedes entrar al templo, porque le decían: eres pecador. Estaban excomulgados de la sinagoga, y si ellos se atrevían a acercarse, deberían de quedarse hasta mero atrás y allá donde nadie los veía, porque no podían entrar por su trabajo, por lo que ellos hacían. Y ningún rabino decente se acercaría cerca de una persona de estas, ni siquiera, ni mucho menos se sentaría en su mesa. Y sabe una cosa, Jesús camina intencionalmente por donde estaba Mateo. Lo vio. Camina intencionalmente por donde todos evitan pasar. Y él va ahí. Mateo estaba sentado, quizás cómodo con su dinero, pero muerto en su alma. El versículo 9 dice: Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos, y las palabras de Jesús fueron: sígueme y sé mi discípulo. Dice: entonces Mateo se levantó, ¿y qué hizo? Y lo siguió. ¿En qué mesa de impuestos estamos sentados el día de hoy? ¿En qué mesa de impuestos, en qué suciedad, en qué pecado te has sentado? Y el Señor te está viendo, y aún así no te evita, y el Señor te dice: sígueme. ¿Cómo estás tú el día de hoy? Jesús no esperó a que Mateo se limpiara. Jesús dijo: yo te puedo limpiar. No esperó a que Mateo ya estuviera ya completo y listo. No, él vino y le dijo: sígueme, así como estás. Yo me encargo del resto. Quiero que usted vea algo aquí. Jesús fue a su cabina de cobro. ¿Te puedes imaginar la gente viendo a Jesús diciendo: oye, se está acercando cada vez más y más? Y mira, le está hablando, ¿qué le está diciendo? Quizás lo está regañando, o le está diciendo: te vas a ir al infierno. Y yo creo todos pensaban, y cuando oyen que le dice: sígueme, y que este hombre se levanta, dejando ahí la mesa de los tributos y se empieza a seguirle, ¿te puedes imaginar la reacción de la gente? Fíjate lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Se lo leo, puede poner algo ahí, Mateo. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: y esa esperanza no acabará en desilusión.
el creer en el Señor. Dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Amén. Dice, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Fíjate cómo nos habla con tanta ternura. El Señor mira y mira a un hombre marginado. Mira a un hombre pecador, un hombre que todos lo apuntan y dicen, no, este hombre definitivamente del infierno. Y el Señor lo mira con ojos de misericordia. Y dice, yo puedo limpiarte, sígueme. Dice el 6, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Y dice el 7, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Dice el 8, pero Dios muestra el gran amor, una vez más, nos muestra, ¿qué nos muestra? El gran amor, dice este versículo 8, dice que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. No estabas totalmente limpio, brillando de limpio, así con el Master Clean, ¿verdad? Que le llaman. Estaba sucio ahí sentado en su asiento, en su banco, cobrando impuestos. Todos lo apuntaban y decían, este hombre no tiene solución. Y el Señor dice, cuando todavía eras pecador. Dice el 9, entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. ¿Quién era Mateo? Un recaudador de impuestos. Cuando tú miras en el griego original la palabra telones, Mateo no era un simple recolector, él estaba sentado en un telonión. Esta se llama es una cabina de peaje, una oficina de impuestos. O sea que iba todavía mucho más allá. Socialmente eran considerados, dijimos, traidores. Moralmente eran vistos como ladrones. El sistema romano les permitía, dijimos, que ellos pudieran cobrar de más para quedarse con una comisión. Y eso decían los demás, no, esto no es bueno, no es honesto. Y fíjate lo que dice el versículo 10, Mateo 9:10. Dice en Mateo capítulo 9, versículo 10, dice, más tarde, después de que el Señor le dijo, sígueme, dice, más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores, ¿de qué? De impuestos y otros pecadores de mala fama. ¿Te imaginas? Pues Jesús, ven a mi casa. Y volteé a ver los invitados, puros, dice ahí la palabra, cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Déjame decirte que algunos de nosotros diríamos, yo ahí no entro. Bueno, el Señor nos enseña algo. Algunos dirían, no, que vaya otro. Miren nomás, y luego esos hasta mala fama tienen, ¿no? Y Jesús ahí estaba, dice el 11, cuando los fariseos vieron esto, nunca falta quien no diga algo, ¿sí o no? Dice, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante, qué les dijo? Escoria. Qué fea palabra, ¿no? Escoria. Eran vistos como ladrones, pero también dice como la escoria. Por eso cuando nosotros leemos los evangelios, siempre vemos que publicanos está ligado con pecadores, porque los tenían así. Eran una categoría aparte de maldad. Decían, no, estos son tan tremendos. Espiritualmente, ellos estaban despojados de sus derechos religiosos. No podrían testificar en un juicio, ni entrar en la parte principal del templo. No podían, estaban excomulgados. Aunque Mateo tenía dinero, estaba aislado. Aunque tenía dinero, estaba solo, estaba marginado, lo tenían como una escoria apartada para la basura. Eso es lo que entendemos como escoria.
Fíjate, hay un salmo, en el Salmo 102, vaya conmigo ahí, puede poner algo en Mateo. Salmos capítulo 102, versículo 1. Y el salmista tiene un sentimiento de soledad. Llega un momento donde también llega ese sentimiento de soledad y hace una oración de una persona que está abrumada. O sea, él estaba abrumado. Una persona que está en problemas, una persona que se desahoga delante del Señor. Y fíjate lo que dice el versículo 1. Dice: Señor, oye mi oración, escucha mi ruego, no te alejes de mí en el tiempo de mi angustia. Inclínate para escuchar y no tardes en responderme cuando te llamo. Dice el 3: pues mis días desaparecen como el humo y los huesos me arden como carbones al rojo vivo. Y dice el 4: tengo el corazón, ¿cómo? Angustiado, marchito como la hierba y perdí el apetito. Dice el 5: por mi gemir quedé reducido a piel y huesos. Y dice el 6: soy como un búho en el desierto, como un búho pequeño en un lugar remoto y desolado. Esto habla de una soledad. Y dice el 7: me acuesto y sigo despierto como un pájaro solitario en el tejado. Habla de una soledad, pero también de una insomnia. No podía ni descansar ni dormir. Pero llega un momento en que este salmista ve la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y dice el 17, dice: escuchará las oraciones de los desposeídos. No rechazará. ¿Qué no va a rechazar? Sus ruegos. Dice el 18: que esto quede registrado para las generaciones futuras, para que un pueblo, dice, para que un pueblo aún no nacido alabe al Señor. Y dice el 19: cuéntenles que el Señor miró hacia abajo, desde los cielos miró a la tierra. Y dice el 20: para escuchar los gemidos de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. Fíjate que el salmista decía: aunque nos sentimos en ese momento de soledad, solos, abandonados, hasta con insomnia y no puedes ni comer de la desesperación y la angustia, el salmista decía: pero tú, Señor, vas a escuchar mis oraciones. Él lo entendía muy bien. Y decía: que estas palabras queden registradas para que se las cuenten a todos y sepan que el Señor miró hacia la tierra y nos miró a nosotros, que estábamos como prisioneros del pecado, para ponernos en libertad, porque estábamos condenados ¿a qué? A muerte, porque la paga del pecado es muerte. Mateo tenía una mesa llena de monedas, pero un corazón vacío de propósito. Como un búho en el desierto se sentía. Como un búho pequeño en un lugar remoto y desolado. Estaba rodeado de gente que lo odiaba, que deseaba verlo muerto. Y aparte estaba rodeado de gente que buscaba solamente su dinero. Y entre todo eso, desde los cielos, Dios fijó su mirada. Como con Natanael, con Mateo también. Fijó su mirada en él. Escuchó los gemidos de los prisioneros para ponerlo en libertad, a los que estaban condenados a muerte. Y la mirada de Jesús es el contraste con la religión. Mientras que los fariseos evitaban incluso que su ropa rozara con estos hombres, para no contaminarse, decían, el Señor no, intencionalmente fue directo. Fíjate lo que dice Lucas 18, Lucas capítulo 18, a partir del versículo 11, Jesús nos cuenta una historia y nos relata cómo veían los fariseos a los publicanos. En el versículo 11 de Lucas 18 dice lo siguiente, Lucas 18, 11, dice: el fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Y tú puedes mirar las palabras de Jesús, el fariseo de pie,
apartado de los demás, hizo la siguiente oración. O sea, no soy como aquel. Para los religiosos fariseos decían, no te me acerques, tramposo, pecador, adúltero. Pero Jesús hizo lo impensable. Él se detuvo, se acercó y le habló. Él lo había prometido que lo haría. En Ezequiel capítulo 34, versículo 16, vemos la promesa de Dios. Ezequiel 34, 16, esta fue la promesa que Dios hizo a su pueblo. Y le dijo lo siguiente, versículo 16 de Ezequiel 34, dice, buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré, ¿qué va a vendar? A las heridas y fortaleceré a las débiles. Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas. A ellas también les daré a comer, pero juicio. Y esta es una promesa de Dios, tanto de buscar a las perdidas y salvarlas y sanarlas, vendar sus heridas, fortalecer a los débiles. Sin embargo, a las gordas poderosas, dice, les haré comer, pero juicio. Jesús estaba cumpliendo su profecía aquí. Él no pasó de largo frente a la escoria, aquella escoria que la sociedad lo tenía así. Él se detuvo frente a la cabina de Mateo porque sabía que allí estaba una oveja perdida. El sistema religioso la había rechazado. Y yo no sé, hermanos, pero a veces pensamos que para que Dios nos use debemos estar en el templo, debajo de la higuera, como Natanael. Pero Mateo nos enseña que Dios no busca, o nos busca más bien en nuestra realidad cotidiana. Ahí nos busca el Señor. No para que nos quedemos ahí. Ahí nos busca, pero no para que ahí nos quedemos, sino para que seamos vasos útiles. Él se encarga de limpiarnos. Él se encarga de trabajar en nosotros. Pero Él te busca en tu realidad cotidiana y te llama. Dijimos, no para que te quedes ahí, sino para que salgas de eso, para limpiarte. Fíjate, el apóstol Pablo decía lo siguiente en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Decía lo siguiente, dice el apóstol Pablo, en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y de plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Y dice el 21, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Y da también una instrucción en el versículo 22, dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Y dice el 23, te repito. ¿Qué repite? Dice, no te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. 24 le dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser, ¿cómo? Bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Y en esa realidad, incluso si esa realidad está manchada por errores que hayas hecho en el pasado, Él nos llama y nos purifica. Para nosotros, hermanos, ¿cuál es ese banco de los tributos en el cual nos encontró el Señor? Nos dijo, ahí te encontré, pero no te quedes ahí. Te llamo, sal de ahí, yo te limpio. El banco de los tributos representa ese lugar donde nos hemos sentado por costumbre, por ambición, por dolor, y ahí nos quedamos sentados. Es que me hizo, es que quiero,
Es que es por costumbre. Y nos sentamos en el banco de los tributos. Y del cual muchas veces pensamos, nunca vamos a salir de esta. Pero el Señor nos hace ver que la misma presencia que entró en la oficina de Mateo entra en nuestras circunstancias hoy. Mateo pensó que su vida siempre sería contar dinero de otros, hasta que se encontró con aquel que era el dueño del oro y la plata, y que no quería sus impuestos, sino que quería su corazón. Entonces Mateo estaba solo, estaba marginado, estaba sentado en su banco de vergüenza, un hombre que el mundo llamaba escoria, pero que Dios ahora le llamaba Mateo, regalo de Dios. La historia no se queda ahí en la cabina de impuestos. Lo más asombroso no es solo que Jesús se detuvo, sino lo que sucedió cuando abrió su boca. Sígueme, le dijo. Sé mi discípulo, le dijo Jesús. Y dice el versículo 9 de Mateo 9, entonces Mateo se levantó y lo siguió. Y déjame decirte una cosa aquí, que alguien te mire es una cosa, pero otra cosa muy distinta es que alguien te llame y te diga, quiero cambiar tu destino. Mateo no solamente lo miró al Señor, sino que lo llamó. Fue en ese momento que Mateo recibe 2 palabras con autoridad. Y esas 2 palabras iban a romper toda cadena. Sígueme y sé mi discípulo. Pero Señor, yo soy un cobrador de impuestos, no debes de hablar conmigo ni acercarte, tú eres un maestro. Nada, él se levantó y lo siguió. Cuando tú miras la palabra sígueme, es un imperativo presente, no era una sugerencia para que cuando Mateo tuviera tiempo lo siguiera. No le dijo, ahí cuando termines tus tareas, me vienes y me buscas. En medio de sus tareas le dijo, sígueme. Dijimos, es un imperativo presente, era una orden real. Esa orden real exigía acción inmediata. Sígueme. Él lo entendió, porque él seguía instrucciones de los romanos. Él sabía lo que era una orden. Mateo estaba acostumbrado a obedecer a Roma por miedo. Pero aquí decide obedecer a Jesús por amor. Dice, ¿cómo es posible que me haya mirado a mí, un pecador? Que yo estaba sentado en mi silla de pecadores ahí, mientras toda la gente me decía escoria, y me llamó. Él obedeció por amor, no por miedo. Fíjate, hay un salmo muy hermoso también donde el salmista nos pone la imagen de lo que es la voz de Dios. En el Salmo 29, déjenme leerlo, puede seguir si gusta en la pantalla. En el Salmo 29, versículo 1, dice lo siguiente el salmista, dice, honren al Señor, oh seres celestiales, honren al Señor por su gloria y fortaleza, honren al Señor por la gloria de su nombre, adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. Y dice el versículo 3, la voz del Señor resuena sobre la superficie del mar, el Dios de gloria truena. Y dice, el Señor truena sobre el poderoso mar. Y dice el 4, la voz del Señor es potente, la voz del Señor es, ¿cómo? Majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Y dice, hace brincar como ternera dice, a las montañas del Líbano. Hace saltar el monte Hermón como un buey joven y salvaje. Y dice el 7, la voz del Señor resuena con relámpagos. La voz del Señor hace temblar al lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cadés. Y dice el 9, la voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan, ¿cómo? Gloria. Esta palabra gloria significa fama y honor. ¿A quién? A Dios. Porque su voz suena.
En el Salmo 29 nos muestra cuando Dios habla, las etiquetas del mundo se caen, no tienen validez. La etiqueta de recaudador de impuestos se desprendió al instante. Cuando se escucharon estas palabras, sígueme, y él se levantó. Se le había quitado esa etiqueta de recaudador y se le había puesto una nueva: escogido por Dios, elegido por Dios. La respuesta de Mateo es como debe ser la respuesta de todos. Todo aquel que ha escuchado la voz de Dios y le ha dicho, sígueme, la respuesta de todos debe de ser levantarnos y seguirlo. La respuesta de Mateo nos enseña a nosotros el día de hoy. Mateo se levantó y lo siguió. El costo del discipulado, podemos decirlo así, para los pescadores, como lo era Pedro y Juan, era dejar sus redes. Y ellos tuvieron que dejar sus redes, aunque déjame decirte, si ellos querían podían regresar a sus redes. Cualquier momento decían, me regreso a mis redes y a seguir pescando. Pero Mateo era diferente, porque Mateo estaba dejando la mesa de impuestos, y dejar la mesa de impuestos era algo definitivo. Él ya no puede decir, ya regreso otra vez. Era definitivo. Si abandonaba su puesto con Roma, entonces le estaba dando la espalda a Roma. Y ellos lo iban a ver y iban a decir, no, este nos falló, ya no lo podemos aceptar de vuelta. No había vuelta atrás para él. Levantarse de su asiento era perder su licencia y su riqueza. Pero para él había quedado claro. Él prefirió. Fíjate lo que dice Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, Pablo dice lo siguiente. Vamos a leerlo a partir del versículo 3, dice 3:3, Filipenses 3:3. Dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Y dice el versículo 4, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, dice el apóstol Pablo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Y nos empieza a dar una lista de sus logros. Y no lo hacía para presumir, porque algunos pudieran pensar, lo hace para presumir. O mira qué presuntuoso, orgulloso, le dirían a él, soberbio. Él no lo hace por eso. El que cree que Pablo presume lo que está diciendo aquí es porque no ha leído todo lo que dice Pablo y no lo ha entendido, que para ganar a Cristo hay que perderlo todo. Dijimos, no vamos a poder entrar con el Señor con todas nuestras bolsas llenas de cosas. Para entrar con el Señor debemos despojarnos de todo. El que cree que Pablo está sintiéndose así, pues no lo ha leído bien, porque cuando tú miras todo este versículo, lo puedes ver en el versículo 7, fíjate lo que dice. Antes creía que esas cosas eran, ¿qué? Valiosas. Fíjate lo que está haciendo. Pablo se estaba despojando de su lista de logros. Pablo no estaba levantando el cuello o sintiéndose orgulloso, sino que él decía, yo creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Y dice el versículo 8, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Dice, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y continúa hablando Pablo, diciendo en el versículo 9, y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Dice, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en
¿En qué? En la fe. Fíjate, Mateo entendió que era mejor ser un seguidor pobre del Mesías que un recaudador rico y de un imperio que se va a desvanecer y va a morir pronto. Pasó de tomar de los demás a dar. Así pasó. Esa fue la transformación de este hombre. Dijimos que Leví significa adjunto, tomado. Mateo pasó su vida tomando el dinero de la gente. Pero al levantarse de esa mesa comenzó a vivir su nuevo nombre, regalo de Dios. Jesús no solo lo limpió, sino que redirigió sus habilidades. El hombre que sabía llevar registros detallados, y créame que detallados, porque un recaudador de impuestos tiene que llevar el orden bien de todo lo que han pagado y lo que deben y de todo. Este hombre sabía llevar buenos registros de impuestos. Ahora usaría esa misma pluma para escribir el Evangelio de Mateo. Damos una honra al Señor con un aplauso, amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Él empieza a escribir. Nosotros podemos ver que esos detalles que tiene Mateo son súper importantes. Lo que antes él usaba para el mundo, ahora lo usaba ¿para quién? Para la gloria de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que te impide levantarte a ti? Si es que no te has levantado. ¿Qué es lo que te impide levantarte a ti de ese banco en el cual te has sentado y te has puesto cómodo? Sea dinero, sea estatus, sea vicios. ¿Qué es? El llamado de Jesús requiere una decisión radical. Eso es lo que requiere. Y muchos escuchan el sígueme, pero pocos se levantan. Mateo nos enseña que el encuentro con Dios es inútil si no hay una respuesta al llamado. Puedes tener un encuentro con el Señor, pero si no te levantas y lo sigues, fue inútil aquel encuentro. Mateo no se levantó para esconderse, no se fue a una cueva y se puso ahí y se quedó ahí. De hecho, el versículo 10, vamos a leer Mateo capítulo 9, versículo 10 dice: más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Y dice el 11: cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Yo quiero que usted mire la magnitud de este cambio que hubo. Lo primero que hizo Mateo al ser libre no fue irse a un monasterio. No fue ahí a hacerse religioso. No. Fue invitar a los demás a que escuchen al Señor. Fíjate el 12. Cuando Jesús los oyó, aquellos fariseos les dijo: la gente sana no necesita médico. Los enfermos, sí. Esas palabras eran importantes para nosotros hoy entender. La gente sana no necesita un médico. Los enfermos, sí. Dice el 13. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan, ¿qué? Compasión, no que ofrezcan sacrificios. Dice: pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben. ¿Qué es lo que saben? Que son pecadores. Cuando los fariseos vieron a Jesús sentado con Mateo y sus amigos, se escandalizaron. Usaron la palabra escoria, pero Jesús respondió con una verdad. Y ese es el fundamento de nuestra fe. La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Jesús no entró a la casa de Mateo porque Mateo fuera santo. Entró porque estaba infectado de pecado y necesitaba sanidad. Jesús era el antídoto para esa
enfermedad que él tenía de pecado. Jesús dijo, yo en él limpio su hogar, limpio su vida. Él estaba ahí. En Oseas capítulo 6, Oseas capítulo 6, Oseas capítulo 6, versículo 6, hablando el profeta Oseas, de parte de Dios, decía lo siguiente: quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Pero a igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. El Señor les decía, misericordia quiero y no sacrificio. Jesús le estaba diciendo a los religiosos, ustedes ofrecen sacrificios externos, pero tienen el corazón seco. Mateo ofreció su corazón y eso es lo que el Señor buscaba, su corazón. El Señor ya nos había dicho a través de Oseas, quiero que demuestren amor, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Misericordia quiero. Cuando el Señor nos llama de aquella mesa de tributos, el Señor nos saca de ese lugar, nos saca de nuestra vergüenza. Y sabe una cosa, los primeros que se dan cuenta son los amigos. Y Él usó esto para que el Señor pudiera hablar también a sus amigos. Los invitó para que conocieran a aquel que los había sanado, aquel que lo había sanado a él. Y el mismo Mateo, que antes llevaba el libro de registros de deudas, ahora lleva un libro de registros de la gracia de Dios, registrando cada una de las cosas que Jesús hacía. El hombre que antes tomaba para sí mismo, Leví, ahora se convertía en un regalo para todos nosotros a través de la palabra y el evangelio de Mateo. Y sin duda alguna, Dios sigue haciendo el llamado y nos sigue viendo y nos sigue llamando. La pregunta es, ¿te has levantado y lo has seguido? ¿O te has puesto ahí en esa silla en la cual todos te miran y te hacen ver como una escoria? El llamado sigue estando ahí, así como lo fue con Natanael, que le dijo, este es un hombre íntegro, totalmente íntegro. Vio también a Mateo y lo vio totalmente marginado. Pero ambos tuvieron que hacer lo mismo, reconocer a Jesús. Ambos tuvieron que hacer lo mismo, dejar todo atrás y seguirle. Y yo no sé cómo tú estés el día de hoy, pero el Señor sí lo sabe. Y yo no sé cuál llamado haya hecho el Señor, pero tú sí lo sabes. Y el Señor sigue hablando y sigue diciéndonos, yo te llamé ahí donde tú estabas, pero no para que te quedaras ahí, en esa silla de cobrador de impuestos. Te llamé para que fueras transformado, para que ahora lleves la palabra de Dios y transformes el mundo con la palabra de Dios. El Señor nos usa para llevar su palabra, para traer libertad a los cautivos, para llevar ese abrazo a los marginados. ¿Nos sigue usando el día de hoy? La pregunta es, ¿te has levantado? Y si no, ¿estás dispuesto a levantarte? Vamos a terminar, hermanos, con esto. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración. El Señor ya nos conoce desde antes de que usted llegara aquí el día de hoy. El Señor ya nos conoce desde antes de que nosotros viniéramos aún a los pies de Cristo. Nos conoce, nos vio. Aún cuando estábamos revolcándonos en el pecado, el Señor dice que nos amó con un amor tan grande que Él dio su vida. Cierra tus ojos por un momento. Señor, tu palabra dice que la gente sana no necesita de un médico. Los enfermos sí, Señor. Nosotros hemos reconocido, Señor,
Tu palabra nos lo ha hecho ver que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo único que merecíamos era la muerte eterna. Pero tú viniste, Señor, así como viniste con Natanael y le hiciste un llamado, ahora venías con Mateo, que aunque él estaba en su cabina de pecado, tú no lo hiciste a un lado, no lo marginaste, Señor, sino que tú fuiste directo hacia él. A pesar de lo que la gente pudiera decir, a pesar de lo que pudieran pensar los religiosos, Señor, tú fuiste ahí como lo prometiste, a la oveja perdida, y la sanaste y la restauraste. Señor, en esta tarde venimos delante de tu presencia. Si hay alguien aquí, Señor, que no ha dejado ese lugar, que no ha dejado esa silla de pecador, Señor, para seguirte y ser transformado a través de el entendimiento que tú nos das de tu palabra, que yo pueda tomar una decisión y decir no más. Que puedan escuchar tu dulce voz hablándonos, Señor, en nuestra vida. Que a pesar de ti no te importó lo que era Mateo, tú viste lo que él podía hacer. Tú viste su corazón. Y muchos, Señor, el día de hoy pueden sentirse solos, marginados, y tú haces un llamado a cada uno de nosotros. Y el llamado, Señor, es que te sigamos con todo nuestro corazón, que te hagamos una decisión radical, que no seamos los mismos que éramos antes cuando tú nos llamaste, sino que la gente pueda ver el cambio en nosotros, que nuestros amigos cercanos puedan ver que tú nos sanaste, nos rescataste, y puedan decir yo quiero también de eso. Señor, tú no nos haces a un lado, tú nos llamas, quieres limpiarnos, quieres transformarnos, quieres vasos limpios para usos honrosos. Y cuando venimos a ti, tú nos limpias, con tu Espíritu Santo nos lavas, con tu palabra, Señor, sigues quitando toda impureza de nuestras vidas. Y tú dices en tu palabra, si te mantienes limpio. Gracias, Señor, por esa limpieza que tú hiciste en nuestras vidas. Si alguien se siente sucio el día de hoy, Señor, que ellos puedan entender que pueden venir a ti. Tú nos limpias, tú nos transformas, tú nos das un nuevo propósito. No más la escoria, sino que ahora somos hijos amados, un regalo de Dios. Señor, obra en cada corazón que está aquí el día de hoy, que está escuchando este mensaje, Señor. Sigue obrando en sus vidas, sigue siendo el llamado. Que cada uno pueda ver que tú lo haces intencionalmente, Señor. No es algo así, Señor, que pasa por el azar, sino que es algo que tú, Señor, tenías marcado desde el principio de los tiempos. Una cita divina, Señor. El día de hoy venimos delante de ti con toda confianza. Postramos, Señor, nuestros corazones, diciendo, úsanos, Señor, obra en mi vida. Sana, Señor, mi corazón. Restaura, Señor. Te doy gracias por lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas y aún por lo que vas a hacer. Gracias. Nos ponemos bajo tu voluntad, Señor. Sigue obrando, Padre, en nosotros. Esa es nuestra oración, esa es nuestra petición. En el nombre de Cristo Jesús. Sigue orando ahí con tus propias palabras en el lugar donde estás. Dale gracias a Dios y dile, Señor, yo te sigo. Ahí quiero estar donde tú estás, Señor. Gracias, Padre. Oh, cuánto amo yo tu ley. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. No caeré en
forma. Señor, tú no nos rechazas por quien éramos antes, sino que nos llamas a todos para que seamos transformados en ti. Gracias, Señor. Díselo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. No caeré. En tu palabra esperaré. Oh, cuánto amo yo tu ley. Tu palabra es más dulce que la miel. Mi consuelo, mi sustento, en ella confiaré. Yo tu palabra guardaré. Cuando medito en tus mandamientos, se deleita mi corazón, pues más valiosa es la ley de tu boca que la plata y el oro, mi Dios. Díselo a él. Jesús, tu palabra es verdad y me dio libertad. Mi escondedero, mi refugio eres tú. Jesús, por tu obra en la cruz, hoy te quiero adorar. Me diste un nuevo corazón para obedecer tu ley. Díselo otra vez. Jesús, tu palabra es verdad y me dio libertad. Mi escondedero, mi refugio eres tú. Jesús, por tu obra en la cruz, hoy te quiero adorar. Me diste un nuevo corazón para obedecer tu ley. Para obedecer tu ley. Dile, quiero, Señor, quiero obedecer tu ley. Quiero obedecer tu ley. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, hermanos. Gracias, mi Dios. Que estén bendecidos y que seguimos siendo transformados por la palabra hermosa que Él nos ha dado. Amén. Amén. Están despedidos, hermanos.